Capítulo 1. El inicio del tomate perfecto. La importancia del plantín sano. Cuando soñamos con tener tomates jugosos, dulces y de un color rojo intenso, solemos pensar en el riego, el abonado o incluso en la cosecha final. Sin embargo, todo comienza mucho antes de que la planta dé sus primeros frutos. El verdadero secreto del tomate perfecto está en el cuidado inicial del plantín. Ese pequeño brote verde, aparentemente frágil e insignificante, es en realidad el cimiento de todo el futuro de la planta. Un plantín débil jamás dará tomates fuertes, y esto no se debe a mala suerte, sino a razones muy concretas que tienen que ver con la fisiología de la planta, el manejo del ambiente y el entendimiento profundo de cómo crece el tomate. El error más común: sembrar sin pensar en la base. Muchas personas creen que sembrar una semilla y que brote ya es suficiente. Pero lo cierto es que un plantín que crece en condiciones de poca luz, con exceso de agua o en un sustrato pobre, se convierte en una planta estresada desde el inicio. Y aquí está el punto clave: el estrés temprano deja huella en el desarrollo posterior. Un tomate que nació estirado por falta de sol o con raíces débiles por exceso de agua, aunque luego lo cuidemos mejor, siempre será más vulnerable a enfermedades, dará menos flores y tendrá frutos de menor calidad. En cambio, un plantín fuerte desde el inicio tiene la capacidad de resistir plagas, aprovechar nutrientes y crecer con más vigor. El papel de la luz, la energía vital. La luz no es solo un factor más, es literalmente el alimento principal de la planta. El error de colocar los semilleros en lugares oscuros o con poca exposición al sol hace que los brotes se estiren buscando luz. Esto provoca tallos finos y débiles, que luego no soportan el trasplante. ¿Por qué sucede esto? Porque la planta, al no recibir suficiente luz, activa un mecanismo de supervivencia que la obliga a crecer en altura para buscar más sol. Esa energía mal utilizada en estirarse significa menos energía para formar hojas fuertes y raíces robustas. La solución es simple pero fundamental: ubicar los plantines en un sitio soleado al menos durante 6 horas diarias, o complementar con luces artificiales si el clima no lo permite. El sustrato, la cuna del tomate. Imagina al sustrato como la cama en la que un bebé pasa sus primeros meses. Si esa cama es incómoda, húmeda en exceso o demasiado dura, el bebé no podrá descansar bien ni crecer sano. Lo mismo ocurre con las raíces del tomate. Un error muy común es usar tierra de jardín sin preparación, cargada de patógenos o demasiado compacta. Esto no solo limita el desarrollo radicular, sino que favorece la aparición de hongos. Por eso, lo ideal es preparar un sustrato suelto, aireado y rico en materia orgánica. El porqué de esto es sencillo: las raíces necesitan oxígeno para respirar, al igual que nosotros. Un sustrato apelmazado limita esa respiración, y un exceso de humedad genera asfixia y pudrición. En cambio, un suelo ligero permite que las raíces se expandan con libertad y capten los nutrientes de manera eficiente. El agua: equilibrio entre exceso y carencia. Otro error clásico es regar en exceso. Muchos creen que más agua equivale a más vida, pero en los tomates ocurre lo contrario. El exceso de agua hace que las raíces se saturen, y esto provoca hongos y muerte temprana. La explicación está en el equilibrio. Las raíces de tomate necesitan tanto agua como aire. Si el sustrato está constantemente empapado, el aire no entra, y la planta literalmente se asfixia. Por eso, el riego debe ser moderado y solo cuando la superficie del sustrato comienza a secarse. Un plantín que crece con un buen equilibrio hídrico desarrolla raíces más profundas y fuertes, capaces de sostener la planta en momentos de sequía o calor intenso. La paciencia. El error de trasplantar demasiado pronto. Un plantín de tomate necesita tiempo. Muchas veces, con la emoción de verlo crecer, cometemos el error de trasplantarlo demasiado temprano. Pero si el tallo aún es débil o las raíces no llenaron el pequeño contenedor, la planta sufre un shock que la frena por semanas. El porqué está en el sistema radicular. Hasta que las raíces no ocupen por completo el espacio del semillero, la planta no está lista para enfrentarse al mundo exterior. Un trasplante prematuro es como enviar a un niño a correr un maratón antes de que aprenda a caminar. La regla de oro es esperar a que el plantín tenga entre 4 y 6 hojas verdaderas y un tallo firme antes de pasarlo a su lugar definitivo. Cuidar al plantín es cuidar al futuro tomate.
Un plantín sano no solo asegura una buena planta, sino que multiplica las posibilidades de tener frutos más grandes, sabrosos y resistentes. Es como construir una casa. Si los cimientos son sólidos, todo lo demás se sostiene con firmeza. En resumen, el primer paso hacia el tomate perfecto no es abonar, ni podar, ni regar, sino crear plantines fuertes, bien enraizados, expuestos al sol, con un sustrato ligero y un riego equilibrado. Si desde esta etapa se hace bien, el resto del camino será mucho más sencillo y exitoso. Capítulo 2. Los errores invisibles que frenan al tomate. Entendiendo el trasplante. Si en el primer capítulo vimos que el secreto del tomate perfecto comienza en el cuidado del plantín, ahora toca dar el siguiente gran paso: el trasplante. Este momento, que parece tan simple como mover una planta de un lugar pequeño a otro más grande, es en realidad un punto crítico que define si la planta crecerá con vigor o quedará estancada. Muchos de los problemas que vemos después en la huerta, como tomates pequeños, plantas débiles, enfermedades o poca producción, no se deben a la falta de fertilizante o agua, sino a errores cometidos justo en el trasplante. El error de la prisa, trasplantar demasiado temprano. Uno de los errores más frecuentes es trasplantar cuando la emoción nos gana. Vemos que el plantín ya tiene unas hojitas y sentimos la necesidad de liberarlo a su nueva maceta o al suelo. Pero aquí está la trampa. Si las raíces aún no ocuparon todo el semillero, la planta no está lista. El porqué es sencillo. El trasplante es un shock. La planta debe adaptarse a un nuevo ambiente, nuevo sustrato y diferente nivel de humedad. Si sus raíces son pocas o débiles, no logran sostener este cambio y la planta queda paralizada, perdiendo semanas valiosas de crecimiento. En cambio, un plantín que ya formó un bloque compacto de raíces blancas puede adaptarse mucho más rápido y continuar su desarrollo sin freno. El enemigo oculto: no endurecer los plantines. Otro error común es pasar de golpe un plantín que creció protegido en interior, con temperatura estable y sin viento, directamente al sol intenso del huerto. Esa diferencia de ambiente se llama shock térmico y lumínico. La planta, que nunca enfrentó el viento ni la radiación solar directa, colapsa. Sus hojas se queman, se marchita y en ocasiones muere. Por eso es esencial el proceso de endurecimiento. Durante al menos una semana, los plantines deben salir cada día un poco al exterior. Primero pocas horas a la sombra, luego un poco de sol suave, hasta que finalmente puedan resistir todo el día afuera. El porqué es fascinante. Al estar en contacto con el viento, el tallo se fortalece. Al recibir más sol, la planta produce clorofila extra, y sus hojas se engrosan. Al vivir variaciones de temperatura, su metabolismo se adapta. Este pequeño entrenamiento transforma a un plantín delicado en un futuro guerrero del huerto. La profundidad del trasplante, enterrar bien para fortalecer a diferencia de muchas plantas, el tomate tiene una ventaja única. Su tallo puede generar nuevas raíces si entra en contacto con la tierra. Esto significa que al trasplantar, no debemos colocar el plantín a la misma altura que tenía en el semillero, sino enterrarlo un poco más profundo, incluso hasta las primeras hojas. El porqué es poderoso. Al enterrar más tallo, el tomate genera un sistema radicular más grande y fuerte, lo que le da más capacidad para absorber agua y nutrientes. En otras palabras, un pequeño gesto en el trasplante se convierte en un motor de vigor para toda la planta. El riego en el trasplante. Ni demasiado poco. Otro error invisible es cómo se maneja el agua en el momento de trasplantar. Algunos riegan en exceso antes de mover la planta, provocando un barro que asfixia las raíces. Otros, en cambio, trasplantan con tierra seca, lo que deja raíces expuestas a estrés. El punto ideal es este: regar un poco antes del trasplante para que el sustrato esté húmedo, y después de ubicar el plantín en su nueva maceta o suelo, dar un riego generoso que compacte la tierra alrededor de las raíces. Así se eliminan bolsas de aire, y la planta se asienta con firmeza. El espacio, un error de cálculo fatal. Muchas veces los huertos fracasan no por falta de cuidado, sino por falta de espacio. Plantamos tomates demasiado juntos, y aunque al principio parecen crecer bien, pronto se tapan unos a otros, compiten por la luz y el aire no circula. El resultado: plantas estresadas, más propensas a hongos y con menos frutos. El porqué es biológico. Cada planta de tomate necesita aire para que la humedad no se quede atrapada en las hojas. Además, sus raíces se expanden ampliamente, y si no tienen espacio,
compiten ferozmente, limitando el desarrollo de todas. Por eso, el consejo clave es respetar una buena distancia de al menos medio metro entre plantas, incluso si parece mucho. Ese espacio es, en realidad, la base de la abundancia futura. Trasplantar con calma, trasplantar con conciencia. El trasplante no es un trámite, es un ritual. Un momento en el que debemos estar presentes, observando a cada plantín, dándole el mejor lugar, enterrando su tallo con cuidado y asegurándonos de que el agua lo abrace. Un trasplante bien hecho es como darle a la planta la bienvenida a su nuevo hogar, asegurándole que aquí podrá crecer fuerte, sana y con todo el potencial para regalarnos tomates dulces y sabrosos. En resumen, los errores más invisibles del tomate ocurren en el trasplante: la prisa, el no endurecer, el enterrar poco, el regar mal y el no dar espacio. Pero si los evitamos, el camino hacia el tomate perfecto se vuelve mucho más claro y seguro. Capítulo 3. La alimentación del tomate. ¿Cómo nutrir sin intoxicar? Si ya cuidamos del plantín y realizamos un trasplante correcto, el siguiente paso crucial para obtener tomates perfectos es la alimentación de la planta. Aquí se esconde uno de los errores más frecuentes: pensar que más abono equivale a más frutos. La realidad es mucho más compleja y fascinante, porque un tomate necesita equilibrio, no exceso. Muchas personas creen que la fertilización es simplemente dar comida a la planta. Pero en verdad, lo que ocurre dentro del suelo y en las raíces es un diálogo profundo entre microorganismos, minerales, agua y oxígeno. Cuando este diálogo se rompe por exceso o carencia, la planta enferma y el fruto pierde sabor y calidad. El error del exceso de nitrógeno: mucho verde, poco fruto. Uno de los fertilizantes más usados es el que contiene nitrógeno, y sí, este elemento es fundamental porque ayuda a la planta a formar hojas y tallos vigorosos. Pero el error surge cuando se aplica demasiado. La planta se vuelve frondosa, con hojas grandes y verdes, pero produce muy pocas flores y, por lo tanto, casi nada de fruto. El porqué es simple. La planta cree que está en un entorno tan fértil que su prioridad es crecer en tamaño, no reproducirse. En la naturaleza, cuando hay abundancia extrema, la urgencia por dar frutos desaparece. En cambio, cuando hay un equilibrio, la planta decide invertir energía en la floración y el fruto. El potasio y el fósforo, la energía del fruto. Si el nitrógeno es el constructor de hojas, el fósforo y el potasio son los guardianes del fruto. El fósforo ayuda a formar raíces profundas y fuertes, mientras que el potasio se encarga de la calidad del tomate, su dulzura, su color y hasta su resistencia al deterioro. Un error común es olvidarse de estos dos nutrientes y alimentar solo con nitrógeno. El resultado son tomates aguados, sin sabor o con poca resistencia en la planta. El equilibrio es la clave. Mientras la planta crece, necesita nitrógeno, pero cuando comienza a florecer hay que reducirlo y aumentar el aporte de fósforo y potasio. El papel invisible de los micronutrientes. A menudo se habla solo de los nutrientes principales, pero existen otros, llamados micronutrientes, que aunque se necesitan en cantidades pequeñas, son absolutamente esenciales. El calcio, por ejemplo, previene la famosa podredumbre apical que aparece como una mancha negra en la base del tomate. El magnesio es crucial para la fotosíntesis y la formación de clorofila. El porqué de su importancia es que estos micronutrientes funcionan como llaves que abren puertas enzimáticas dentro de la planta. Sin ellos, los procesos vitales simplemente no ocurren, aunque haya nitrógeno, fósforo y potasio de sobra. La trampa de los fertilizantes químicos rápidos. Los fertilizantes químicos de acción rápida son tentadores. En pocos días, las hojas se ven verdes y la planta parece revivir. Pero en realidad es un espejismo. Estos abonos saturan el suelo, matan microorganismos benéficos y generan dependencia, porque las raíces dejan de buscar nutrientes en profundidad. A largo plazo, esto produce un suelo agotado, incapaz de sostener vida, y tomates que pueden crecer grandes, pero con menos sabor y menor valor nutritivo. Por eso, la mejor estrategia es alimentar el suelo, no solo la planta. Cuando se agrega compost, humus de lombriz, té de compost o biofertilizantes naturales, se nutre también a la vida microbiana del suelo, que a su vez transforma los nutrientes en formas asimilables para el tomate. El agua y la nutrición, aliados inseparables. El riego no solo hidrata, también mueve los nutrientes dentro del suelo.
Si regamos demasiado, los minerales se lavan y se pierden. Si regamos poco, las raíces no tienen cómo absorber lo que necesitan. El equilibrio, otra vez, es la clave. Un suelo ligeramente húmedo, nunca encharcado, permite que los nutrientes fluyan hacia las raíces sin causar pérdidas excesivas. Alimentar con sabiduría, no con prisa. El mayor secreto está en la observación. Una planta con hojas demasiado verdes y sin flores está recibiendo exceso de nitrógeno. Una con hojas amarillentas puede estar pidiendo más hierro o magnesio. Una que florece pero no cuaja frutos, quizá necesite potasio extra. El tomate habla constantemente, pero para escucharlo hay que aprender a leer sus señales. Alimentarlo con conciencia significa darle lo que realmente necesita, en el momento adecuado y en la dosis justa. En conclusión, el tomate perfecto no se logra echando más y más fertilizante, sino construyendo un suelo vivo y equilibrado, observando a la planta y ajustando su nutrición con paciencia. Un suelo sano es un tomate sano, y un tomate sano es, al final, un fruto lleno de sabor, color y energía vital. Capítulo 4. El riego y la humedad. La clave silenciosa del éxito en los plantines de tomate. Si hablamos de los secretos que hacen posible un tomate perfecto, hay un factor que actúa como un director de orquesta invisible: el agua. Sin embargo, no se trata solo de regar, sino de entender cuándo, cuánto y cómo ofrecerla. La humedad del suelo es la condición que marca si un plantín crece fuerte o se debilita en silencio. Muchas personas creen que los tomates necesitan abundante agua en todas sus etapas, pero este es uno de los errores más frecuentes. Los plantines jóvenes requieren una humedad equilibrada, ni encharcada ni seca. Si el suelo se mantiene demasiado húmedo, las raíces dejan de respirar y se pudren lentamente. Si por el contrario se seca en exceso, la planta entra en un estado de estrés que limita su desarrollo futuro, incluso si luego recibe agua. Aquí aparece una enseñanza vital. Las raíces no beben agua, sino oxígeno y nutrientes que se movilizan gracias a ella. Cuando saturamos de riego, el oxígeno se pierde. Cuando nos olvidamos de regar, la vida microbiana que ayuda a la planta también muere de sed. La clave está en lograr un ritmo que imite lo que la naturaleza haría. Períodos de humedad intercalados con respiros. Un truco práctico consiste en observar el color y la textura del sustrato. Cuando la capa superior comienza a secarse, es momento de regar. No esperes a que toda la maceta esté árida, pero tampoco mojes por costumbre cada día. La planta nos habla con su follaje, hojas caídas por exceso o por falta de agua, tallos blandos o amarillentos, manchas que parecen misteriosas, pero que casi siempre tienen su raíz en un mal manejo del riego. La humedad también debe acompañar el momento del trasplante. Cuando llevamos un plantín de la bandeja a la tierra, un suelo ligeramente húmedo facilita que las raíces exploren y se afiancen, evitando los baches de estrés que frenan el crecimiento. Además, en esta etapa, un acolchado ligero con paja, hojas secas o corteza ayuda a retener el agua sin provocar encharcamientos. ¿Por qué es tan crucial este aspecto? Porque el agua no solo hidrata, es el vehículo de todos los nutrientes que hemos incorporado con tanto cuidado. Un abonado perfecto se desperdicia si el riego es deficiente, y un sustrato excelente puede convertirse en un pantano si no sabemos dosificar el agua. El tomate es un espejo de nuestro manejo del agua, regular, atento y siempre consciente de que cada gota tiene un impacto. En este capítulo descubrimos que el riego es un arte de equilibrio. Aprender a escuchar el suelo y a leer las señales de los plantines es, probablemente, la mayor diferencia entre quienes cosechan tomates vigorosos y quienes se preguntan por qué sus plantas se detienen sin razón aparente. Capítulo 5. Plagas, enfermedades y el cuidado preventivo. Proteger el tomate desde el inicio. Llegamos al último capítulo, y si bien hemos hablado de plantines fuertes, trasplantes correctos, nutrición y riego equilibrado, todavía queda un factor crucial: la protección de la planta frente a plagas y enfermedades. Este es el paso que separa al tomate promedio del tomate perfecto, porque incluso la planta más saludable puede verse comprometida por un ataque oportunista. Muchas personas reaccionan cuando el problema ya apareció: hojas agujereadas, manchas negras o frutos deformes. Pero el verdadero secreto está en la prevención y la observación constante. Comprender el enemigo. Plagas comunes en plantines. Los plantines jóvenes son muy susceptibles a insectos como pulgones, ácaros o trips.
Estas plagas, aunque pequeñas, pueden debilitar gravemente al tomate si se permiten multiplicarse. El porqué es sencillo. Los plantines tienen poca reserva de energía, y cada hoja dañada reduce su capacidad de fotosíntesis. Además, algunos insectos transmiten virus de un plantín a otro, provocando enfermedades invisibles hasta que es demasiado tarde. La prevención consiste en inspeccionar diariamente los plantines, mantener buena circulación de aire y evitar la humedad excesiva sobre las hojas, que favorece la presencia de insectos. Enfermedades frecuentes y su prevención. Entre las enfermedades más comunes destacan pudrición de raíces y tallo, damping off. Ocurre cuando el suelo está demasiado húmedo o contaminado con hongos. El plantín se marchita de forma repentina y muere. Oidio y mildew, hongos que se desarrollan sobre hojas húmedas y poca ventilación. Manchas en hojas. Pueden ser causadas por bacterias u hongos y reducen la capacidad de la planta de producir fruto. El cuidado preventivo consiste en suelo limpio, sustrato aireado, riego moderado y suficiente luz. Estas prácticas, que ya hemos trabajado en capítulos anteriores, reducen drásticamente la aparición de estas enfermedades. Bioinsecticidas y remedios naturales. En lugar de recurrir inmediatamente a químicos, los tomates pueden protegerse con soluciones naturales. Té de neem controla pulgones y ácaros sin dañar la planta ni los insectos beneficiosos. Jabón potásico elimina insectos blandos en contacto directo. Ajo y ortiga fermentada ayudan a reforzar la resistencia de la planta frente a plagas y hongos. El porqué es que estos métodos no solo atacan al enemigo, sino que fortalecen la planta, creando un ambiente que es menos atractivo para insectos y hongos. La observación diaria, tu mejor aliado. Un tomate sano es un tomate vigilado. Revisar hojas, tallos y raíces diariamente permite detectar problemas antes de que se expandan. Cada hoja amarillenta, cada agujero pequeño, cada cambio de textura es una alerta que nos da la planta. El cuidado preventivo también incluye rotación de cultivos, limpieza de herramientas y evitar plantar tomates cerca de plantas enfermas o restos vegetales sin compostar. Conclusión: la armonía del cuidado completo. Si hemos seguido todos los pasos, semilla y plantín fuertes, trasplante correcto, nutrición equilibrada, riego y humedad controlados y prevención de plagas, habremos creado las condiciones perfectas para tomates robustos, jugosos y sabrosos. El tomate perfecto no es fruto de la suerte ni de la casualidad. Es el resultado de atención, observación, paciencia y respeto por la planta en cada etapa de su vida.